Televidentes en todo Manabí, en el resto del Ecuador y el mundo entero, buenas noches y sean bienvenidos a la emisión estelar de TV Noticias, aquí en la señal de televisión Manabita. 60 minutos enseguida para revisar los hechos más destacados del acontecer nacional e internacional y en el ámbito local que han generado noticia en este martes 10 de enero de 2022, jornada en donde se ha confirmado el primer caso de gripe aviar o de la influenza aviar en Ecuador en humanos. Se trata de una niña en la provincia de Bolívar, donde el Ministerio de Agricultura había confirmado un brote en gallinas que estaban justamente en el patio de su casa. En un mes ha dicho el INEC que terminará el censo que se está desarrollando de manera presencial en el Ecuador y algunos otros detalles en los temas políticos electorales, tomando en cuenta que se vive con intensidad la segunda semana de la campaña, en donde será también la semana de los debates para la alcaldía de Manta, Portoviejo y Chone. Malena, qué gusto, qué placer, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, amigos televidentes en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo? Buenas noches, Carlos Luis, qué gusto compartir nuestro horario estelar de noticias. Bueno, hay infinidad de especulaciones en torno al primer tema que usted tocó en cuanto a la gripe aviar. Recordemos que se ha manifestado por más de una ocasión que esta no sería transmitida por el consumo de este producto. Sin embargo, existirían algunas otras opciones por las cuales una persona podría, en este caso, haberse contagiado de esta enfermedad. Quiero referirme a propósito de productos de primera necesidad de consumo masivo, al hecho de que es un malestar general ante los ciudadanos y ciudadanas la situación que acontece en cuanto y en tanto los productos de primera necesidad casi en el 100% han subido o se han incrementado de precio, una vez que ustedes saben que el salario mínimo o la remuneración básica unificada se incrementó en este nuevo año. Con ello se incrementaron algunos rubros más, como por ejemplo las multas de tránsito, las aportaciones al IES, y no podían quedarse atrás los productos de consumo masivo. El litro de aceite, el arroz, los huevos, un sinnúmero de productos, sobre todo los que son procesados e industrializados, han aumentado su precio. Y sí, no hay hasta este momento ningún pronunciamiento por parte de las autoridades en torno a este tema. Y recordemos también que si bien es cierto, la canasta básica mínima promedio en una familia de 5 personas está por más de los $700, lo cual no compensa el mínimo aumento que se dio. Y cada vez que hay un aumento de cualquiera que este sea, de inmediato los precios de primera necesidad suben y no hay autoridad que ponga orden en ese sentido y que explique ¿por qué está sucediendo? Entendemos que existen los organismos, las instituciones que regulan este tipo de accionar o de mal accionar, pero hasta este momento no sabemos absolutamente nada al respecto. Esperemos que en los próximos días podamos entrevistar ya sea a alguien de la Superintendencia de Poder de Control del Mercado, que son los más llamados, sobre todo porque si usted le pregunta a un comerciante o le pregunta a un tendero, lo primero que le va a decir, no, es que este precio ya viene de fábrica. Y eso, si bien es cierto, no lo controla el intendente, pero sí lo puede controlar las autoridades de la Superintendencia de Poder de Control del Mercado. Así que estaremos pendientes para ver cuál es esa explicación que nos dan en torno a este dolor de cabeza y más que nada malestar e impotencia del consumidor final, que no tiene más que pagar ese aumento inesperado y sobre todo sin ningún tipo de justificación. Es lo que podemos manifestar a esta hora. Antes de pasar ya con la noticia, quiero extender mi nota de pesar a un gran amigo, colega y ex colaborador también de este medio de comunicación, nuestro compañero José Elías González Palma, quien perdió a su querido padre. Hoy fue el sepelio del reconocido doctor Robert González Molina. Lamentamos la irreparable pérdida y un abrazo solidario a toda la familia, de manera especial a nuestro querido amigo y colega Elías González por la irreparable pérdida. Dicho esto, vamos a dar paso a la información. Carlos Luis. Nos sumamos a esa nota de condolencia, el abrazo fraterno para Elías y toda su familia. Hoy también ha sido día de anuncios en materia de cuidados para los bañistas, para los turistas, a quienes visitan el perfil costero ecuatoriano. El INOCAR, hablo de las Fuerzas Armadas, a través del Instituto Oceanofísico, quien ha anunciado que tendremos olas superiores a los 2.5 metros entre hoy y este viernes, durante toda la semana.
hay un oleaje de energía considerable, con olas de hasta 2.5 metros de altura, así que a tomar las debidas precauciones. Les recordamos que este servicio informativo se transmite también en vivo por nuestra cuenta oficial de Facebook, estamos como Televisión Manavita, por nuestra web www.tvmanavita.tv, posteriormente lo podrán revisar en nuestro canal de YouTube. También enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo a quienes nos escuchan en el dial FM en todo Manabí. Empezamos con la información. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero Vega, visitó Manabí este martes y recorrió los hospitales de Pedernales y Manta. Allí constató los avances de las obras y el abastecimiento de medicinas. Un trimestre aproximadamente puede estar ya el hospital regularizado. Recuerde que hay que trasladar equipos que están en el hospital antiguo y comprar equipos nuevos. Tanto usted como el señor presidente están recorriendo los hospitales. Así es. El señor presidente de la República también está recorriendo los hospitales, lo cual nos alegra mucho y nos sirve para mejorar y enmendar cuando hay errores, porque esa es la forma de satisfacer a la ciudadanía, a todos los ecuatorianos. En el tema de abastecimiento de medicinas, ¿solo en los centros del IES o también en el Ministerio de Salud han detectado? No, en el centro de salud, el de hoy, que estuvimos, que es Cuba Libre, vimos también que existe. Están con mejor abastecimiento en los centros de salud del ministerio, aproximadamente estamos hablando de un 70%. Los del IES no llegan al 50%, pero con las conversaciones que tuvimos hoy en la mañana con los directivos, nos ofrecen arreglar esto a la brevedad posible. No quiero ser reiterativo, disculpe, recién llego. En cuanto a lo que falta para ponerse en funcionamiento ya en el Hospital Rodríguez Serrano. Les había dicho que están desde hoy en el proceso ya de transición. El Ministerio de Salud Pública se han dado hasta el día 20. Creo que primero viene la parte administrativa, como tiene que ser. Luego viene ya la parte operativa del hospital. El señor presidente va a venir entre el 20 y 21 a inaugurar. Hay que comprar equipos, hay que trasladar equipos que están en el hospital anterior, y démonos un tiempo y esperemos, quiera Dios que así sea, que entre 3 a 5 meses este hospital esté funcionando completamente. Continuamos informando. Agustín Intriago, candidato a alcalde de Manta, quien aspira a la reelección, se refirió a las acusaciones hechas por el asambleísta Fernando Villavicencio sobre supuestas irregularidades en su administración. Lamentable lo que se ve, inclusive denuncias a nivel nacional. Bueno, si es un tema pues que va a llegar un momento que tenga cabida dentro de los órganos de control, pues tendremos que presentar los descargos respectivos, ¿no? Aunque es un tema que ya en su momento se analizó, ya existió las investigaciones en torno a eso, y ya pues la Fiscalía no evidenció ningún hallazgo, ¿no?, que pueda generar vinculaciones. Mire, yo creo que todo se nota en la vida, ¿no? Cuando usted come mucho, se nota. Cuando usted come poco, se nota. Cuando se alimenta bien, se nota. Cuando se alimenta mal, se nota. Pero se nota. Y también cuando usted está vinculado a negocios sucios, se nota. Se nota. Ustedes saben dónde yo vivo, saben el carro que yo tengo, saben cuál es la manera en la que vive mi familia, saben a lo que yo me dedico. Si yo tuviera vínculos extraños, también se notaría. A diferencia de otras personas que sabemos muy bien cómo han tenido su vida, y también se les nota. Ahí entonces los argumentos de defensa, y lo desvirtúa afirmando que es una campaña sucia en su contra. Incluso en redes sociales se ha hablado de una campaña de odio en torno a las acusaciones recientes. Y mucha atención, porque el candidato a la alcaldía del GAT Puerto Viejo por la lista 8 Avanza, Javier Pincay Salvatierra, ya salió del hospital de Solca, pero se confirmó que no podrá asistir al debate electoral programado para este domingo, ya que los médicos le recomendaron descanso para continuar con su proceso de recuperación. Es insustituible. La persona, el candidato, es el que tiene que ir a dar la cara. Ya. En este caso, nosotros las recomendaciones, lo que tenemos actualmente de los médicos es un reposo absoluto. El diagnóstico médico establece que Javier no pueda moverse. Presentaremos como oportunidad el día de mañana máximo las excusas con las justificaciones pertinentes, con el informe, el historial clínico. Todo el mundo conoce que estuvo internado en Solca, todo el mundo sabe que tuvo 2 intervenciones, y obviamente el diagnóstico médico que recomienda reposo. Entonces vemos muy improbable
que vayan a 5 días que vayan a rechazar. Que Javier pueda estar en el debate. No, eso es imposible. Lo vemos muy, muy improbable. Sí, y obviamente las excusas las vamos a presentar porque no es sujeto de sustitución la presencia en el debate. En base a eso, nosotros, como le explicaba, el día del inicio del proceso de campaña oficial, acudimos a la Fiscalía, nos recibió la directora distrital de la Fiscalía, la fiscal encargada, y nos explicaba que por estar en un proceso de indagación, todas las cosas que se hacen son reservadas. Lo que le hemos pedido, obviamente, que haya una agilidad en los procesos y que ojalá que antes del 5 de febrero la ciudadanía pueda conocer de dónde provino este atentado criminal. Nos dijo que ellos están también esperando la colaboración que tiene que darle la policía. A propósito de este tema, hay que destacar el descontento y la crítica de la cual ha sido referencia el debate de los candidatos a prefecto, esto en torno a la pésima calidad de la transmisión en la página del CNE. Sabemos que el contrato por el servicio en mención ha sido bastante oneroso y sin embargo, pues prácticamente no fue legible, no fue escuchable ni audible aquel debate retransmitido, en este caso por la página del CNE en torno al debate de los prefectos. Ojalá que en el debate siguiente, que es de los candidatos a alcaldes, pues no suceda aquello y se tomen los correctivos necesarios para que la ciudadanía, obviamente, pueda tener acceso a cada una de las propuestas sin pelea, pero con respeto y altura por parte de los candidatos, en este caso a la alcaldía de las diferentes ciudades. Ahora vamos con información relacionada con Leonardo Orlando, quien actualmente es candidato a la prefectura de Manabí. Él efectuó un recorrido de campaña por el cantón Junín. Decenas de simpatizantes del movimiento político Revolución Ciudadana, pertenecientes al Cantón Junín, recibieron al candidato a la reelección de la prefectura de Manabí, Leonardo Orlando, quien socializó sus propuestas de campaña en un recorrido que efectuó puerta a puerta. Hemos servido con amor, hemos servido con mucha justicia a Junín y hoy nos sentimos con mucha alegría y esperanza de estar en este bello rincón de nuestro amado Manabí. Junín nunca más olvidado, Junín nunca más postergado, Junín cada día más integrado con sus cantones, hermanos y vecinos, Bolívar, con Rocafuerte, con Tosagua, con Portoviejo, Junín más conectado que nunca, y eso significará que ya nuestros jóvenes de Junín ya no tengan que emigrar ante la falta de oportunidades por una vía, porque no tienen proyectos productivos. Hoy estamos más fuertes que nunca con ese tejido social y productivo que hoy está más conectado y hemos trabajado articuladamente desde el primer día con el doctor José Jonás Indriago y vamos a seguir transformando juntos a unir por esa revolución vial, por esa revolución productiva, por esa revolución turística, por esa revolución ambiental, potencia de la conservación de la vida, potencia, la primera potencia productiva y turística del Ecuador, Manabí, Junín grande por ti, grande por tu pueblo, querido hermano y hermana de Junín. En este recorrido, Leonardo Orlando estuvo acompañado por el candidato a la alcaldía de este cantón, Jonás Indriago. José Cusme, Televisión Manavita. En cambio, en Jaramillo, el candidato a la alcaldía Héctor Egas, por el movimiento Caminantes, inauguró oficialmente su campaña. La noche de lunes en Jaramillo, en el complejo turístico Cielo Azul, el candidato a la alcaldía del cantón Héctor Egas y sus candidatos a concejales en un acto masivo inauguraron oficialmente la campaña electoral. Contentos, orgullosos de nuestro pueblo porque vemos que aquí está nuestra gente, la verdadera gente jaramijense, la que quiere un cambio, la que quiere un progreso, la que quiere un desarrollo. Y aquí estamos con todo el corazón del mundo viviendo esta campaña de la forma más linda, más bonita y amena, con música de nuestro pueblo y sobre todo con propuestas para el desarrollo de Jaramillo. Héctor Egas representa al movimiento Cambio y Progreso Lista 103 en alianza con Caminantes Lista 62. Además, con colectivos locales conformaron la coalición denominada Unidad Jaramijense que promueve estos ejes. Bueno, devolverle la dignidad a nuestro cantón, traer de vuelta el respeto, la consideración hacia los demás, ponernos el zapato de las personas que más lo necesitan.
Jaramillo necesita mucha ayuda social, necesita obras que transformen la ciudad, necesita servicios básicos, agua potable, alcantarillado. Vamos a trabajar fuertemente para que todo esto en poco tiempo lo podamos tener. El candidato continuará con los recorridos en los barrios del cantón, dando a conocer su plan de trabajo y receptando el pedido de la ciudadanía. Hoy por hoy nuestra gente clama por agua, clama por alcantarillado, las vías no son de buen orden y estamos para trabajar, para convertir a Jaramillo en el mejor cantón para vivir esta provincia. Informó Tatiana Villacreces, Televisión Manavita. Continuamos con más información. El reloj marca 19:23 en el territorio continental ecuatoriano, 1 hora menos en la región insular de Galápagos. Mucha atención. Representantes de las estaciones de servicio gasolineras de la provincia de Manabí han oficializado que próximamente se paralizarán, pues no pueden más con este trabajo a pérdida, según han asegurado. De paralizarse. ¿Qué consiste esta paralización y qué objetivo busca? A ver, yo lo mencionaba y lo he venido mencionando desde hace algún tiempo. Manabí es una provincia que tiene muy diseminados los cantones y es la que más sufre por el costo de transporte. Nosotros hemos tratado de hablar con el gobierno, de hecho lo hemos hecho, pero no hemos tenido ningún tipo de decisión. Manabí ha sido la pionera en la toma de decisiones en cuanto a la distribución de combustible. Y nosotros ahora tomamos la decisión de ser nuevamente pioneros en este reclamo que es a nivel nacional. ¿Qué significa la paralización? Yo lo vengo mencionando. Son actitudes desesperadas y no se sabe hasta cuándo vamos a llegar. Y en las últimas 24 horas, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias registró lluvias en varios cantones de Manabí. Así es, como se tenía previsto y de acuerdo a lo que ya habían mencionado el INUCAR y el ERFEN, asimismo el INAMI, se habían previsto que para estos días ya comiencen las primeras lluvias y efectivamente es lo que se registró el día de ayer y antes de ayer. En lo que son los cantones que están en el interior del litoral, tales como son el Carmen, Chone, Alfaro, Pichincha, Rocafuerte, Santo Domingo, Jipijapa, fue donde se registraron las primeras lluvias el día de ayer. En horas de la noche en el Carmen se tuvo una novedad de un taponamiento de alcantarillado en la que afectó una de las viviendas, no pasó a mayores. Sin embargo, nos damos cuenta que el pronóstico se está cumpliendo. Son lluvias las iniciales, que son las que se esperaban para la época. Bueno, también manifiestan que hay oleaje en Manabí, en las costas. ¿Cuántos días va a durar eso y qué tipo de afectaciones podría causar eso? Así es, el INOCAR anoche emitió un comunicado oficial para todo el perfil costero, lo que respecta a la parte continental, en la que se esperan que entre los días 9 y 10 de enero hayan oleajes de forma moderada y ligeramente agitada. Estas son olas que podrían ser entre 1.5 a 2.5 metros de altura. Es lo que se tiene previsto. Entonces ustedes se habrán dado cuenta, todas las playas al momento se han ya colocado las banderas amarillas. Y el ARSA, quien es un instituto de control y de calidad, ejecuta varios operativos de control en ese aspecto en establecimientos que expenden productos lácteos, esto a nivel de la zona número 4. Con el objetivo de verificar la correcta aplicación de la normativa sanitaria en locales que comercializan productos lácteos, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria efectuó controles en varios establecimientos de la zona 4. Bueno, dentro de los resultados hemos obtenido controles a establecimientos, más de 1.500 controles, dentro de aquellos 101 a productos de la provincia de Manabí y 37 a la provincia de Santo Domingo. Hemos realizado más de 100 análisis de laboratorio y más de 2.900 controles a productos también. Durante los controles se revisó que los establecimientos apliquen las buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos durante todas sus etapas de almacenamiento y distribución, así como el correcto etiquetado que incluya notificación sanitaria, fechas de elaboración y caducidad,
número de lote y otros parámetros obligatorios, como el mantenimiento de la cadena de frío. En caso de un tipo de inconsistencia o incumplimientos, nos basamos en la Ley Orgánica de Salud, es decir, que sancionamos los incumplimientos según la normativa establecida en el artículo 140, que se prohíbe que todo establecimiento expenda productos que no cuenten con el registro sanitario, y así también la normativa que justifica el correcto etiquetado de aquello. Además, la institución recordó a la ciudadanía que pueden ser parte del control sanitario reportando irregularidades mediante la aplicación gratuita Arsa Móvil. José Cusme, Televisión Manavita. Gracias por seguir en nuestra sintonía y sean bienvenidos al espacio de entrevistas cuando son las 19:33. Agradecemos la gentileza de Ricardo Vallejo, quien es un experto en temas financieros, es un asesor, un consultor, nos va a orientar en torno a la declaración del pago del impuesto a la renta. Recordemos que la tabla para el pago de este tributo sufrió modificaciones en este 2023, ya nos contará de qué se trata, pero a manera de orientación será importante, estimado Ricardo, que nos cuentes en qué consiste este tributo y qué tipo de personas son las que pagan el impuesto a la renta en el Ecuador. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues sí, en realidad, como digo, nuevo año, nuevos impuestos, y a la final, de acuerdo a la última resolución emitida el 27 de diciembre por el Servicio de Rentas Internas, obviamente las personas que tengan un ingreso anual de 11.732 deberán pagar un tema tributo, que antes no sucedía en los años anteriores para la parte de los empleados, que son de relación de dependencia. ¿Quiénes son los de relación de dependencia? Son las personas que están dentro del IES y que están afiliadas y que obviamente trabajan para una empresa con un horario establecido y obviamente con un sueldo, comisiones, etcétera, y el tema de utilidades, que todo forme parte de tu ingreso anual. Perfecto. ¿En qué fecha hay que pagar el impuesto a la renta? Eso es importante saber. Bueno, claro, lo importante es que ahorita vamos a tener que pagar, hay que ser un poquito más ordenados. El año de ahorita, enero de 2023 hasta el 31 de 2023, debes entregar el formulario de proyección de gastos personales, que es el cual vence, en el cual tenemos que entregar a la empresa de contabilidad o a recursos humanos, en el cual vamos a poner nuestros montos máximos que podemos deducirnos, que son 5.327, que eso significa unas 7 canastas básicas. Antes era un poco mayor, que era aproximadamente un valor de $11.000, obviamente este valor redució, ¿y qué pasa con esto? Que vamos a pagar mayores impuestos. Entonces, a la final de lo que es febrero, obviamente haremos la declaración del impuesto a la renta con nuestros anexos de gastos personales. Perfecto. Ya nos decías, Ricardo, personas naturales con ingresos anuales superiores a $11.722, es decir, $977 mensuales. Las personas que ganen más de eso deberán pagar el impuesto a la renta. Pero hay algunas personas que pagarán menos con el descuento previsto en las reformas tributarias. ¿Qué decir en torno a esto? ¿Quiénes son sujetos de descuentos? Los sujetos de descuentos es cada persona que estemos dentro de relación de dependencia o a su vez como persona natural va a poder deducirse en tema de gastos personales los $5.300, que puede ser en educación, salud, vivienda, alimentación y educación. Son 5 gastos personales que lo vas a tener y que solo te vas a poder deducir. Entonces, si una persona que tenga un promedio de ingreso de ese valor, que son 900, obviamente va a tener que pagar un tema de tributo. Pero Ricardo, pero la reforma tributaria eliminó justamente esta posibilidad de deducción de gastos personales, pero la reemplaza con proyección de gastos anuales que efectúe la persona, ¿no? Claro, no, lógico, claro, ya con eso... Son dos temas muy distintos, ¿no? Sí, son 2 temas muy distintos, pero a la final es lo mismo, en el cual tú ya proyectas, obviamente tienes que tener lo de los gastos personales, haces el anexo de gastos personales igual, y con eso haces tu declaración de impuesto a la renta. El anexo de gastos personales igual no te evitas, porque a la final tienes que tener el sustento de los $5.327 en lo que es gastos personales. Es decir, hay un máximo de gastos establecidos por la propia normativa. Solo eso se puede deducir. Y cuando la persona pasa de este valor que es $5.327, como lo has manifestado, ¿qué pasa? ¿Ya no se deduce eso? Ya no se deduce.
Claro, actualmente, a años anteriores lo que se podía deducir era un promedio por rubro, era un promedio de $3.600. Ahora ya no, son 5.300. Entonces, si te gastas en educación o en alimentación y los dos rubros cumplen los 2.327, pues ya los demás gastos ya no sirven. Entonces, en realidad, sí hay una afectación para el tema de relación de dependencia para la parte de los empleados. Van a pagar mucho más. Y si traducimos eso a porcentajes, ¿cuánto sería el descuento? ¿Cómo funciona? Vamos a un ejercicio práctico. El descuento puede variar entre un 10 a 20% de los ingresos del contribuyente. Entonces, por ejemplo, personas que ganaban superiores de $2.000 al mes, recibían ingresos de ese valor, la rebaja que puede tener es un 20%. Y personas que ganen menos de este valor, que son promedio de $1.000, la rebaja es del 10%. Entonces, está entre los 1.000 y 2.000 la rebaja. Aquí en este caso, si ganas un poco más, sí vas a tener una reducción, porque obviamente para que no se sienta el valor de impuesto a pagar. Entonces, bajo esta dinámica, ¿hay posibilidades que existan contribuyentes que paguen 0 impuesto a la renta en el 2023? ¿En qué casos, por ejemplo? Casos de que tengas valores menos de $11.000. Con menos de $11.000 tú no tienes que pagar el tema de impuesto a la renta. Lo único que tienes que hacer es tu declaración y para de contar. Y ya no vas a tener que pagar. ¿Era lo correcto esta reestructuración de la tabla? ¿Qué gana el Estado con esto? ¿Mayor recaudación? Bueno, mayor contribución, claro, porque obviamente con la reforma que hizo que esto no fue solo el Servicio de Rentas Internas, sino obviamente esto bajo resolución desde el mismo gobierno para obviamente la mayor recaudación de impuestos. Entonces, en una de estas está el tema de no eliminación de gastos personales, sino una reducción en tema de gastos personales. 2, el tema de impuesto a la renta para los negocios emprendedores, como pueden ser personas que facturen menos de $300.000, personas naturales, jurídicas, van a que pagar entre un 1 al 2% de impuesto a la renta de acuerdo a sus ingresos totales. Ya no es que si yo gané o perdí, igual gano o pierda, yo tengo que pagar un impuesto de acuerdo a mis ingresos. Ahora, esto en la línea de que tiene relación de dependencia y debe presentar, como ya lo manifestabas, hasta el 31 de enero su proyección de gastos anuales a los empleadores. ¿Y qué pasa con en este caso, quienes tienen su propia empresa, los que no tienen relación de dependencia y tal vez generan sus ingresos a través de facturación? ¿Corren los mismos plazos o cambia la dinámica? Cambia la dinámica. Obviamente, como el SRI te da unos plazos para hacer la declaración. Entonces, por ejemplo, las personas con negocio hacen la declaración semestral, que es la declaración del IVA, en el cual hace el valor total de ventas que ha hecho y los gastos que han tenido como su giro de negocio, ¿ya? Pero lo que no se salvan, estos emprendedores, por ejemplo, si eres una persona natural o una persona jurídica, que estés dentro del grupo que facture menos de $300.000 al año, estás dentro de un RIMPE negocio emprendedor en el cual vas a pagar entre el 1 y al 2% de acuerdo a una tabla. Entonces, personas que facturen de 50 a 75.000 pagan el 1% y así consecutivamente funciona la tabla para el SRI. Entonces, con esto, aunque tú ganes o pierdas, tienes que pagar ese 2% al Servicio de Rentas Internas, ¿ya? Y con esto el SRI va a tener una mayor recaudación, obviamente, y que todos los personas naturales o empresas pequeñas o medianas van a tener que pagar impuestos, sea ganen o pierden. Ricardo, esta es la situación y bastante clara con su explicación, pero ¿qué recomendaciones nos das a los contribuyentes? ¿Se puede pagar menos impuesto a la renta? ¿De qué manera? ¿Qué tips puedes entregar allí? A ver, el tema de pagar impuesto a la renta no lo vamos a poder evitar por el tema de este 2%, a menos de que mi negocio tenga un crecimiento mucho mayor y que pase ese volumen de $300.000, voy a hacer, obviamente, salir de ese régimen y voy a hacer un régimen normal en el cual voy a tener mis ingresos y mis gastos y voy a tener una utilidad. De acuerdo a la utilidad, yo pagaré. ¿Qué es lo que yo le recomiendo a mis clientes o a las personas que nosotros asesoramos? Es tener siempre mes a mes una proyección de cuánto yo voy a generar de ingresos y empezar a guardar un valor en el cual que tengas reservado una provisión, como le llamamos nosotros los contadores. ¿Para qué? Para que en febrero del siguiente año pagues ese valor y pagues al SRI. Pues mes a mes ir sabiendo de cuáles son tus ingresos y saber cuánto vas a tener que ir guardando
porque obligatoriamente lo vas a tener que hacer. Reducirlo es imposible porque obviamente esto dura 3 años. Y después de 3 años, obviamente llegamos a pasar al régimen general, pero veamos qué pasa y que si el SRI amplía el plazo para esto, el SRI hace muchos cambios a nivel tributario y a nivel de impuestos. Ricardo, gracias por los criterios. Buenas noches. Listo, muy buenas noches a ti. Ricardo Vallejo, asesor financiero, tips para la declaración del impuesto a la renta en este 2023. Si usted gana más de $977 mensuales, es decir, $11.722 anuales, es un nuevo tributo que debe cancelar en este año. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos de regreso ya, gracias a quienes están recién enganchándose a la señal de Televisión Manavita. Estamos en su noticiero estelar. Nuestra entrevista en la ciudad de Puerto Viejo corresponde al contador Galo Delgado del Valle. Él pertenece al movimiento Líder 111, candidato a la alcaldía del cantón Jipijapa, en la zona sur de la provincia. Qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, especialmente a los conciudadanos que nos están escuchando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es importante conocer un poco sobre las propuestas de los candidatos y en ese sentido queremos saber cuáles son los ejes programáticos que ustedes tienen o que vislumbran en el caso de llegar a ser usted y su grupo de gente, de trabajo, el próximo alcalde del cantón Jipijapa. Bueno, nosotros nos basamos en 4 ejes, que son el ambiente, lo social, lo económico y lo político. En lo económico, nosotros nos estamos preocupando por una reactivación de la economía de Jipijapa basados en el crecimiento y desarrollo local para de esta manera lograr los objetivos fundamentales que son el de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, buscar un empleo digno, sea este independiente o dependiente, y en la diversidad de las actividades comerciales. Nosotros pensamos en un crecimiento de desarrollo que esté ordenado y a fin de que nosotros podamos llevar una economía con un modelo circular y un modelo de economía comunitaria solidaria. Sí, precisamente me quiero detener en el tema de la economía. Todos sabemos que la situación económica en el mundo entero es difícil, ¿no? Luego de la pandemia quedamos prácticamente en el piso. El Ecuador no es la excepción. En ese sentido, existen a veces posibilidades de que los burgomaestres, refiriéndonos a los alcaldes, e incluso también quienes forman parte de los GATS provinciales, se dediquen sí a hacer obras, si consiguen lograrlo, por supuesto, y si tienen el presupuesto, si tienen los estudios respectivos, hacen una que otra obra. Pero la mayor parte de esta se va en el gasto corriente, que significa el pago de sueldos y salarios a los servidores públicos, en este caso municipales, y otra gran parte la dedican obviamente también a cualquier otro menester, pero en el tema de incentivos laborales, que si bien es cierto, no es de directa competencia de un GAT municipal, poco interés le ponen a esta reactivación económica a la que usted se refiere. Mire, en economía decimos que sin inversión no hay futuro. Entonces, nosotros, con los pocos recursos que pueden haber dentro del municipio, tenemos que comenzar con inversión pública, con obras públicas, a fin de esta manera atraer a la inversión privada. En el momento que comencemos a hacer inversión pública, es lógico que vamos a atraer la inversión privada. Y a generar fuentes de empleo también, que es algo sumamente importante y que, como decía, poco se atiende esta área. Nos habló también del tema ambiental. ¿Cuál sería el punto específico, o si hay varios, respecto a la atención al ambiente de manera general? Sí, nosotros vamos a poner prioridad en lo que es la limpieza de la ciudad.
En cuanto nosotros contamos con una ventaja de que tenemos un caudal de un río que pasa por el centro de Jipijapa y que lamentablemente quienes han hecho función dentro del municipio no le han dado ninguna atención del caso. Nosotros también vamos a ver que este río con que contamos lo presentemos limpio, sembrándole inclusive árboles alrededor de los bordes del caudal, a fin de inclusive volverlo turístico, porque esa es otra de las misiones nuestras, emprender en el turismo vivencial. Para esto nosotros tenemos en mente hacer un enlace tanto en lo urbano como en lo rural, a pesar de que el municipio no le compete la parte rural, pero nosotros vamos a elaborar un proyecto y presentarlo a la prefectura, presentarlo a los ministerios, al gobierno central y, de ser posible, este proyecto presentarlo a los gobiernos internacionales, pensando explotar lo que los gobiernos internacionales, a pesar de que existe una crisis mundial, ellos están interesados en invertir para conservar la naturaleza del cordón de la cordillera de Sudamérica. Usted ha manifestado que no es competencia directa de los GATS cantonales. Bueno, a través de las juntas parroquiales sí lo es. Y en ese aspecto quisiéramos saber si ustedes tienen los candidatos respectivos también para las juntas parroquiales, cómo está la nómina o la lista de los cuadros para los concejales o concejalas, si es que las hay. Bueno, nosotros no tenemos candidaturas a las juntas parroquiales. Tenemos candidatos a urbanos y rurales, pero eso no implica ningún problema, porque de llegar a la alcaldía de Jipijapa, nosotros haremos un equipo de alcaldes, un equipo de los concejales rurales y las juntas parroquiales, a fin de juntos trabajar, porque esa es la única manera de cómo poder salir adelante. Si no hay unidad, no hay futuro. Sí, usted tocó también algo a lo que muchos le apuestan y otros no. ¿Cuál es el atractivo turístico que tiene Jipijapa? En alguna ocasión yo me quedé perpleja cuando alguna alcaldesa de un cantón aquí en Manabí, y voy a decir hasta el nombre, la señora Elba González, era alcaldesa en varios periodos atrás, de Tosagua, dijo que Tosagua no tenía ningún atractivo y que no tenía nada que mostrar. Pasa lo mismo en teoría con Jipijapa, aunque todos sabemos que obviamente todo punto del Ecuador es un paraíso y siempre va a tener alguna especie de maravilla para poder ofertar al mundo en materia turística. No, nosotros vamos a establecer un modelo, un diseño que nos permita emprender en el turismo. ¿Por qué? Porque más bien nosotros contamos en los 4 puntos cardinales la manera de hacer turismo. Para eso nosotros estamos pensando hacer un enlace urbano-rural, enlazando todo lo que es la vialidad, para de esta manera poder nosotros emprender en el turismo. Nosotros en los 4 puntos cardinales tenemos para hacer turismo. Si nosotros le nombramos al oeste, saliendo de Jipijapa, a los 5 minutos tenemos una montaña que a usted se va a quedar asombrada si es que ha viajado a Cayo, de la cuestión climatológica, un clima pero hermoso. 5 o 10 minutos más adelante tenemos la playa. En el este tenemos la frondosidad de unas montañas de la cordillera de Colonche, eso es hermosísimo. Tenemos viajando hacia el sur los bosques secos, que es en Julcuy, y tenemos también en la parte norte de Membrillar y la zona de Sancán, que son bosques secos, pero esos bosques tienen diversidad de árboles justamente nativos de esa zona, que son una maravilla,
como el ceibo, por ejemplo. Muy bien, sí Ahora, conoce su terruño usted, porque nosotros también nos ha tocado hacer en algún momento un programa de corte turístico y visitamos aquellos lugares. Tiene un microclima espectacular, impresionante, la playa también que la tienen ustedes y también tienen diversidad en todo lo que tiene que ver con flora y fauna. Entonces, eso es un punto a favor. Sí, en la parte de los animales roedores, en la parte de los aves, eso es una hermosura. Usted llega allí y usted se va a ir encantada escuchando el trenar de los pajaritos. Hay un buen trabajo turístico para ingresos realmente de la industria sin chimenea, que casi no se le da esa prioridad que todos quisiéramos y que muchos administradores municipales, de gobiernos provinciales, incluso el gobierno central, poco o nada. Imagínense que tenemos una zonal 8 que pertenece a la provincia del Guayas, que nos maneja hasta la parte informativa. La semana pasada entrevistamos a la funcionaria hablando de Manabí. ¿Qué puede saber un funcionario de la provincia del Guayas, más allá de lo poco que pueda conocer, que todos sabemos de manera general? Pero es importantísimo que en el tema turístico se afiance también todo lo que tiene que ver con la micro y también la macroeconomía. ¿Algo más que quiera adicionar en la parte final? Puedo decirles a mis conciudadanos jipijapenses que nosotros tenemos la fuerza, tenemos la voluntad de todos y cada uno de nosotros los jipijapenses trabajar para salir adelante. Movimiento político líder tiene la iniciativa, tiene la voluntad de salir adelante con un trabajo fecundo. Yo invito a mis conciudadanos jipijapenses, a la juventud, que miren al movimiento político líder, que es el único y primer movimiento político que puede rescatar el poder político, porque teniendo el poder político es la única manera de nosotros poder salir adelante. Agradecemos a usted por haber venido desde la zona sur de la provincia de Manabí. Ha sido el contador, el ciudadano Galo Delgado del Valle, del movimiento Líder 111 es el número, así que ahí tienen, ya escucharon la propuesta del candidato. Depende de ustedes darle el voto a quien considere la mejor opción para las próximas elecciones de febrero. Vamos ahora ya prácticamente a terminar este espacio informativo. Estoy mirando por el otro lado. De terminar este espacio, estimado Carlos Luis. El tiempo viene cortito para poder entrevistar y sobre todo pasar las notas informativas. Efectivamente, pero de seguro mañana le seguiremos cuando regresemos con más a partir de las 19 horas. Manera que descanse, al igual que ustedes televidentes. Bien, a todos gracias por su amable sintonía. Ya viene Jimson Moreira con ese golpe de mesa y un entrevistado importante, un candidato. Así que quédense en la señal de Televisión Manavita. Hasta pronto y que descansen. Buenas noches. Televisión Manavita.